Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Gracias a todas las y los colegas que están conectados con nosotros. A nombre del laboratorio Siegfried Rein, le doy la más cordial bienvenida. Me quiero presentar, yo soy el doctor Rodrigo Villafán Gutiérrez, soy gerente médico del laboratorio y el tema que abordaremos el día de hoy es medicina basada en evidencia de los COXIPs, mitos y realidades para el manejo adecuado del dolor con etoricoxib. Nos gustaría mucho que participaran a lo largo de toda nuestra presentación, por lo cual les comento que en la parte inferior de la pantalla podrán encontrar un botón que dice preguntas y respuestas, en el cual podrán escribir preguntas o dudas que vayan surgiendo a lo largo de toda la sesión. Sin más que decir, bueno, me da muchísimo gusto y es un honor para mí presentar a nuestra ponente de esta noche. Ella es la doctora Argelia Lara Solares. Ella es médico cirujano con especialidad en anestesiología. Tiene una subespecialidad en medicina del dolor por parte del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, y en medicina paliativa, que lo llevó a cabo en el Hospital General Universitario Gregorio Marañón en Madrid, España. También tuvo una estancia en el Departamento de Medicina Paliativa del MD Anderson Cancer Center en Houston, Texas. Actualmente dirige el Departamento de Medicina del Dolor y Paliativa del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Es profesora titular del curso universitario de algología. Ha participado en varias publicaciones nacionales y a nivel internacional, además de dirigir año con año el exitoso Foro Internacional de Medicina del Dolor y Paliativa del Instituto Nacional de Ciencias Médicas Salvador Subirán. Sin más que decir, doctora, le cedo la palabra. Muchísimas gracias. Bueno, pues muy buenas noches a todos. Encantado de estar con ustedes en una sesión que tiene como objetivo actualizarnos y poder tener herramientas para que en la práctica clínica cotidiana podamos tomar mejores decisiones médicas, basadas en evidencia, basadas en la mejor información disponible a partir de estudios clínicos, ensayos y específicamente a partir de todo lo que se conoce ahora como el estado del arte. Así que vamos a comenzar por el principio. Cuando hablamos de dolor, me parece que esto es una experiencia muy universal. Cuando de pronto como médicos nos toca hablar de otras patologías, podemos decir, bueno, un hepatocarcinoma o podemos decir aquella enfermedad de Addison, pero afortunadamente lo normal es que no lo hayamos padecido. En cambio, el dolor es una experiencia absolutamente universal. ¿Quién no ha tenido dolor? Sería una de las grandes preguntas. Y especialmente hablando de contextos agudos, podríamos decir que uno que llama muchísimo la atención es el perioperatorio, donde se asume que puede llegar a haber intensidades que pueden llegar a ser extremas. Y en el mundo del dolor crónico, que implica un reto diferente, es un dolor de más largo plazo, es una carrera de fondo, es algo que hay que controlar a lo largo de la vida de la gente y a veces es para siempre. El dolor crónico entonces implica un reto diferente, pero no menor que el dolor agudo. Así que el día de hoy vamos a ver cuál es el estado del arte en el mundo del dolor y de la analgesia, con énfasis en el papel que tienen los medicamentos inhibidores selectivos de COX-2, que son un grupo importantísimo que a partir de su advenimiento nos han dado una nueva alternativa, una opción eficaz y segura para tratar a los pacientes. Así que vamos a comenzar por el principio. ¿Cuál es la definición del dolor? De pronto resulta difícil conceptualizarlo. Hay una organización que a nivel mundial es muy importante, la International Association for the Study of Pain, las siglas las podemos ver aquí abajo, la IASP, es un organismo regulador, es una especie de árbitro internacional en temas de dolor. Bueno, lo que dice la IASP es que el dolor es una experiencia doble, es una experiencia dual, tanto sensorial como emocional desagradable, asociada con daño tisular real o potencial, o descrita en términos de dicho daño. He escuchado a muchos colegas decir, suena interesante, pero no me quedó muy claro qué quiso decir la IASP. Me parece que lo que hay que rescatar de esta definición es que el tema de la experiencia dolorosa no podemos circunscribirla a una experiencia biológica, estrictamente orgánica. Habrá que reconocer que el dolor y la emoción están indisolublemente ligados. Así que por más que los médicos tendemos a ser muy organicistas, pensamos en estructuras, en ese páncreas, en aquel pulmón, de pronto lo que tenemos que pensar es que el dolor se expresa en una persona que tiene diferentes circunstancias que la hacen única en el momento que la estamos atendiendo. Así que es importante saberlo y reconocerlo. Es una experiencia tanto sensorial como emocional. ¿Qué tan grave es el tema del mal manejo del dolor a nivel mundial? Porque vamos a ver, este es el siglo XXI.
Tenemos medicamentos que son, por ejemplo, 700 veces más potentes que morfina, 700 veces. Resulta a veces un poco complejo poderse imaginar estas potencias. Tenemos todo tipo de avances. Hay terapia intratecal, intracisternal, estimuladores espinales, bombas intratecales. Suena espectacular el avance que ha habido a nivel mundial. Y sin embargo, doctores, el mal manejo del dolor sigue siendo un gran problema de salud pública a nivel mundial. Esto no es un tema de México nada más, es un tema a nivel internacional. Por lo tanto, resulta una paradoja que habiendo tantos avances y tantas alternativas analgésicas, el dolor siga siendo mal manejado. Esto puede tener varias explicaciones, pero lo que es una realidad, y los invito a que vean los números que nos presenta este autor, que es Patrick, él publica en las clínicas de Norteamérica el año 2016, así que tiene poco tiempo de esta publicación. Él nos dice que a nivel mundial, del 10 y hasta el 55% de los adultos tienen o tendrán diferentes formas de dolor agudo o crónico. Dolor agudo, como decíamos al principio, seguro que todos hemos tenido algún golpe, un traumatismo, una cirugía, una fractura. Todos lo hemos experimentado. Dolor crónico, no todos, afortunadamente. Pero si hacemos caso de lo que dice este autor, del 10 al 55% de los adultos, significa que al menos la mitad de los que estamos atendiendo esta sesión, en algún momento vamos a tener alguna forma de dolor crónico, que sea permanente o no, que se resuelva, depende de la circunstancia que lo origine. Pero al final del día es un tema de una enorme prevalencia y un enorme impacto personal y social. Y como decíamos, a pesar de los avances, el dolor sigue siendo un grave problema que no se ha resuelto y que todos los clínicos y además los pacientes, claro, podríamos contribuir a manejar mejor, a tratar de resolver esto que algunos han llamado la epidemia silenciosa, porque al final muchas veces se normaliza el dolor. ¿Y a qué me refiero? Me refiero a que, por ejemplo, en dolor agudo, a un postoperado se le dice, ¿y qué esperabas? Si te acaban de operar, te tiene que doler. ¿En serio le tiene que doler? Y en una persona que, por ejemplo, tenga osteoartrosis, que ya sea mayor, se le pregunta también, bueno, tienes 95 años, ¿qué esperabas? Pues tal vez lo que estos dos pacientes esperaban es que los médicos tuviéramos las herramientas y los recursos para poderles dar un alivio del dolor, ya que tenemos los avances y la tecnología para hacerlo. El diagnóstico y el manejo del dolor, dice Patrick, siguen siendo subóptimos. Me parece que ya queda claro que el manejo del dolor podría mejorar mucho. Sin embargo, cuando nos dice el diagnóstico del dolor, o sea, el dolor hay que diagnosticarlo, eso es un punto interesante. Hay autores, Patrick y otros más, que dicen, si usted quiere mejorar sus habilidades para manejar el dolor hoy mismo, necesita tomar en cuenta varias cosas. De manera general, les diría que son 5 aspectos que tendríamos que considerar en los pacientes, que yo los invito a que lo consideren la próxima vez que tengan un paciente en consulta. Lo primero es cronología estimada. ¿Este dolor es agudo o es crónico? Lo vamos a ver en un momento más. ¿Por qué? Pues porque es importante determinarlo. No usamos los mismos fármacos, no usamos las mismas dosis, ni tenemos el mismo tipo de monitoreo. Segundo, ¿esto qué síndrome doloroso es? ¿Es nociceptivo, es decir, musculoesquelético o visceral? ¿Es neuropático o son ambos? Tercero, ¿qué intensidad tiene el día que conozco al paciente y que está consultándome por primera vez? Cuarto, y muy importante, ¿cuál es la fisiopatología probable? Si el paciente llega y me dice, tengo cefalea, pues puede ser una migraña, puede ser una cefalea en racimos, puede ser un tumor cerebral, pueden ser muchas cosas. Entonces no hay que sobresimplificar nuestro diagnóstico, hay que intentar establecer una relación causa-efecto, una hipótesis clínica. Eso es lo que hacemos todos los médicos en una consulta de primera vez, donde no tenemos más que la historia del paciente y nuestra exploración física lo más depurada posible. A partir de ahí establecemos evidentemente los pasos a seguir en cuanto a terapéutica y seguimiento del paciente. Así que el último punto sería quién es el paciente, cuál es el perfil de esta persona, qué peculiaridades tiene, tiene comorbilidades, toma otros fármacos, tengo potenciales interacciones farmacológicas. Como ustedes ven, sí es un ejercicio mental muy detallado, pero que lo podemos hacer bastante sencillo si tenemos este mapa mental a lo largo de la consulta. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? ¿Necesitamos nuevas moléculas? Puede ser, pero tal vez también necesitamos optimizar las que ya tenemos y tratar de hacerlo lo mejor posible, adecuarlo a lo que el paciente está necesitando.
Desde el punto de vista de consecuencias, ya que el dolor es mal manejado, y esto es más la regla que la excepción, lamentablemente, pues hay consecuencias. Y esto puede ser tanto en escenarios agudos como crónicos. Podemos ver que, por ejemplo, la funcionalidad se ve afectada. Los pacientes que tienen dolor empiezan a tener algo que se llama kinesiofobia, por ejemplo, en dolor crónico. Los pacientes que tienen dolor lumbar, sin ir más lejos. Un buen dolor lumbar hace que el paciente aprenda, y aprende rápido, a que si se mueve poco, le duele menos, es lo habitual. Bueno, ¿y qué es lo que ocurre? Que el paciente cada vez se queda más inmóvil, más postrado. Como todos comprenderemos, eso no es una vida normal, pero es a lo que el dolor orilla al paciente, lo acorrala, lo deja inmóvil, lo deja postrado. Y esto es algo muy serio, porque el paciente pierde funcionalidad, pierde calidad de vida, por supuesto. Desde el punto de vista de ánimo, el dolor se asocia frecuentemente con algunas comorbilidades como son depresión, ansiedad y trastornos del sueño. De hecho, hay quien le llama esto la tríada del dolor. Dolor por un lado, ansiedad, depresión, trastornos del sueño. Hay algunos autores que dicen, ojalá fuera una triada, es mucho más que eso. Hay pérdidas a todos los niveles. Hablando de consecuencias sociales, por ejemplo, el ausentismo laboral, por ejemplo, el deterioro de relaciones interpersonales, también son costos que el paciente tiene que pagar al final de cuentas, y esto es como una bola de nieve. El dolor y la emoción, recordemos esto, están indisolublemente ligados, así que hay que atender ambas áreas. ¿Por dónde comenzamos? Comencemos por manejar apropiadamente el dolor. Eso puede tener ya un impacto positivo en otras áreas de la vida del paciente de manera automática. Habíamos dicho entonces que uno de los primeros aspectos a considerar en la evaluación del paciente es la cronología estimada, es decir, cuánto tiempo ha durado este dolor. Es lo primero que hay que preguntar. Bueno, es que a veces es obvio, si el paciente es un posoperado y tiene 2 días o 4 horas, pues obviamente esto es un dolor agudo, de corta duración, crónico de larga duración. Algunos de ustedes pensarán, pero es que esto es obvio, agudo de corta duración, crónico de larga duración. No siempre es tan obvio. Yo he escuchado alguna vez colegas que dicen, le quiero comentar un caso. Alguna vez tuve un paciente con un dolor muy agudo, tal vez era un dolor muy severo, pero agudo y crónico hablan de duración. Entonces, agudo puede haber leve, moderado, severo, crónico, leve, moderado, severo. Se tiende a confundir, así que dejémoslo claro. Agudo de corta duración, ¿y cuánto es corta duración? Desde 1 segundo y hasta 3 meses. Es la clasificación actual. Y crónico en consecuencia será mayor de 3 meses, y esto puede ser años o toda la vida del paciente. Uno lo dice fácil, pero ya vivir con dolor crónico debe ser muy desgastante. Así que el dolor agudo dura menos de 3 meses, el crónico más de 3 meses. Hay otra diferencia importante entre agudo y crónico, si lo piensan por un momento. ¿El dolor sirve para algo? Sería una buena pregunta. Sí, el dolor sí sirve para algo, el dolor agudo, doctores. Porque en el campo del dolor podemos reconocer que hay situaciones donde el dolor nos pone a salvo, nos pone alerta. Por ejemplo, si me estoy quemando, retiro la mano. Si me fracturo, ya no me muevo. Si me da apendicitis, hoy el dolor me va a llevar a urgencias a pedir ayuda. Así que el dolor agudo, como mecanismo de defensa biológica, es fundamental. Sin embargo, si este dolor agudo se vuelve muy severo, muy prolongado y se vuelve contra el paciente y comienza a amenazar su recuperación o su integridad orgánica, ahí ya no fue tan fisiológico. En cambio, el dolor crónico no sirve para absolutamente nada. ¿De qué le sirve a un diabético tener neuropatía 20 años? ¿De qué le sirve a un paciente tener 3 hernias de disco y lumbalgia durante 20 años? No le sirve para nada. El dolor crónico en la actualidad se considera una segunda enfermedad para el paciente. ¿Cuál fue la primera? La que le ocasionó el dolor. Así que esto es lo primero que tenemos que establecer. ¿Esto es un dolor agudo o es un dolor crónico? De pronto uno puede pensar, pues si tiene 25 años con dolor no tengo ninguna duda. Es verdad, pero si lleva 8 semanas con dolor, pues es agudo, pero ya se tardó un poco en recuperarse o en autolimitarse. Está pareciendo que se tiende a cronificar. Entonces puede haber un momento donde se comienza a sospechar que este dolor puede no autolimitarse y entonces cambia el pronóstico radicalmente. Sería el caso de la lumbalgia, por ejemplo. Segundo punto interesante. ¿Qué intensidad tiene el dolor el día que conozco al paciente? ¿Por qué es importante determinarlo? Bueno, porque según la intensidad que el paciente me reporta, yo elijo potencia analgésica. Así que
que me tiene que quedar clarísimo cuál es la intensidad ese día que lo conozco. Esto se puede evaluar desde diferentes puntos de vista, con escalas diversas. En general se recomienda que sean 2 escalas, una numérica y otra categórica, para estar seguros que le entendimos al paciente. Entonces, la numérica puede ser de 0 a 10, que es la más común, o de 0 a 100. El paciente le decimos 0 es ningún dolor, 10 es el peor dolor que usted haya sentido. ¿Cuánto tiene de dolor ahora mismo? Y nos contestará 5, 8, en fin, lo que nos responda lo vamos a anotar. Y la otra es escala categórica, que sería en términos generales 0 es ningún dolor, 1 y 2 es dolor leve, 3 y 4 moderado, 5 y 6 fuerte, 7 y 8 muy fuerte, 9 y 10 insoportable. Así que si el paciente me respondió al principio dolor 9, yo supondría que cuando le pregunte la escala categórica me dirá muy fuerte o insoportable. Siempre tenemos que ver que haya concordancia entre las 2 escalas, repito, porque en función de intensidad decidimos potencia. Siempre va de la mano, así que debe quedar clarísimo. Tercera cosa que tenemos que considerar, el síndrome doloroso que el paciente está manifestando, tanto como historial clínico como en la exploración que hacemos en el consultorio. En el mundo del dolor hay 3 tipos de síndrome doloroso. Podríamos decir que en general hay 2 y uno es una combinación de los 2 anteriores. Podemos ver aquí a la derecha el dolor nociceptivo. El dolor nociceptivo depende de nociceptores, que son los receptores especializados en dolor. Están presentes en tejidos somáticos, que son musculoesqueléticos, y viscerales. Hay quien le llama ya directamente al dolor somático dolor musculoesquelético, y ya queda más claro. Entonces, el dolor nociceptivo tiene esas 2 variantes, somático y visceral. El dolor neuropático es una historia muy diferente. El dolor neuropático había sido la historia del fracaso terapéutico hasta hace 20 años. Que afortunadamente a partir de ese momento lo entendemos mejor y tenemos otras alternativas muy superiores a las previas para poderlo tratar. Solo para información general, diremos que el dolor neuropático se divide según la estructura dañada en central, si está afectado el encéfalo o la médula espinal, periférico, si están afectadas las raíces posteriores, plexos nerviosos o nervios periféricos, y de mantenimiento simpático cuando participa el sistema nervioso autónomo. Entonces tenemos 2 tipos de dolor en general. Sin embargo, podría haber alguna situación donde se sobrepongan estos síndromes. Y un ejemplo muy claro podría ser lumbociatalgia, donde tengo un componente somático, vamos a decir músculo esquelético lumbar fijo, línea media, pero además tengo una irradiación radicular, lo que se llama finalmente esta irradiación ciática. En ese caso, ¿qué tipo de dolor es? Puede ser un dolor sobrepuesto, combinado, que en términos generales le hemos llamado mixto, aunque no es un término mundialmente aceptado, es algo extraoficial. ¿Cuándo hablamos de dolor nociceptivo? Cuando tenemos un componente musculoesquelético o visceral. Hoy vamos a hablar con mayor detenimiento de este tipo de dolor, dolor nociceptivo, y en particular vamos a hablar de algunas variantes que tienen que ver con dolor musculoesquelético. En el mundo de la analgesia, doctores, si hacemos un esfuerzo enorme de simplificación, todos los analgésicos que ustedes y yo conocemos podrían caber en estos 3 grupos. Evidentemente es de forma simplificada. Tenemos por un lado al grupo no opioide. Este grupo es súper importante. Vamos a ver, todo el mundo lo ha utilizado, estoy segura, incluso como para tratamiento propio y personal. Es un grupo importante porque contiene a los antiinflamatorios tradicionales, los que ahora llamamos no selectivos, y también están incluidos aquí los nuevos antiinflamatorios. Esta tecnología más moderna, que son los inhibidores selectivos de COX-2. Ejemplo de un AINE tradicional, ketorolaco, ejemplo de un inhibidor COX-2, etoricoxib. Tenemos otro grupo importante, el grupo de los opioides. Hoy no vamos a hablar en particular sobre los opioides, pero es un grupo interesante, es un grupo que puede ser también una alternativa importante para ciertos tipos de pacientes. Los opioides se dividen en menores y mayores. ¿Menores y mayores a qué? A morfina. Morfina es el prototipo con el que se compara a los opioides. Por lo tanto, opioide menor, por ejemplo, tramadol, opioide mayor, oxicodona, buprenorfina, morfina, etc. Y tenemos un tercer grupo, que es el de los adyuvantes, que incluyen fármacos muy diversos, como son los antiepilépticos, los antidepresivos, muy importantes en dolor neuropático, los esteroides, los relajantes, los bifosfonatos y una larga lista de etcétera.
¿Cuál es la moraleja de la figura, doctores? Se vale combinar. Yo puedo combinar un grupo con otro si así me conviene, si así lo decido. Lo que no debo hacer es repetir mecanismos de acción. ¿A qué me refiero? Que no conviene, no es correcto, por ejemplo, poner 2 antiinflamatorios al mismo tiempo. Si yo pongo diclofenaco y naproxeno, lo que estoy haciendo es repetir mecanismos de acción. Eso tiene una consecuencia potencial, que es mayor toxicidad, sin mejorar la analgesia, porque los antiinflamatorios tienen una característica farmacológica que se llama efecto techo. Significa que una vez que llega una dosis máxima, aunque el paciente se intoxique tomando más dosis de la adecuada y de la autorizada, no va a ganar analgesia, va a ganar toxicidad. Por lo tanto, eso nunca hay que hacerlo, nunca hay que rebasar dosis máximas recomendadas para cada indicación. Y lo que sí podemos conseguir entonces son problemas, es toxicidad. Así que no hay que repetir mecanismos de acción, no se ponen 2 antiinflamatorios al mismo tiempo. Pero sí podemos combinar, si es necesario, porque a veces con monoterapia, con un solo fármaco bien elegido, el paciente puede estar con buen control. Solo que fuera un dolor muy severo o más complejo o con varios componentes sindromáticos, habría necesidad de hacer combinaciones y en ese caso sí se puede hacer. ¿Cómo decido cuál es la combinación adecuada? Bueno, pues yo esta tabla que diseñamos a partir de las publicaciones del Dr. Clifford Woolf, un neurofisiólogo muy famoso de la Cleveland Clinic, bueno, pues lo adecuamos para que quedara mucho más simplificado. Esta es la decisión terapéutica de acuerdo al síndrome doloroso. Esta es la manera en la que las clínicas del dolor en general en el mundo toman decisiones en la actualidad con respecto a qué tipo de fármaco o qué grupo conviene prescribir según la patología y el síndrome doloroso que tenga el paciente. Si ustedes se fijan, dividimos aquí en dolor nociceptivo, recordemos músculo esquelético visceral, dolor neuropático, que puede ser central o periférico, y la coexistencia de ambos, lo que algunos llaman dolor mixto. ¿Qué es lo que funciona en dolor nociceptivo? Antiinflamatorios no esteroideos e inhibidores COX-2. Esto funciona bien en dolor nociceptivo. Los opioides también, menores y mayores, son una alternativa. Generalmente no pensamos en un neuromodulador, llámese antidepresivo o antiepiléptico para dolor nociceptivo, aunque aquí podría haber una excepción. Dolor neuropático, en cambio, no responde a AINE, no responde a COX-2, ni lo intenten. El dolor neuropático responde a neuromoduladores, como son los antidepresivos y los antiepilépticos, y responde parcialmente a opioides. ¿Qué pasa si tenemos la coexistencia de 2 síndromes dolorosos? Tenemos que combinar. Si no combinamos, vamos a dejar descubierto alguno de los síndromes que el paciente presenta. ¿Qué podemos hacer entonces? Volvamos al ejemplo de la lumbociatalgia. Necesitaríamos ponerle, por ejemplo, un inhibidor COX-2 para la parte lumbar fija, músculo esquelética en línea media, lo que se llama dolor axial. Deberíamos agregar un neuromodulador, por ejemplo, un antidepresivo o un antiepiléptico para la parte radicular y radiada, y optativamente un opioide. Hoy, como ustedes pueden ver, vamos a hablar del dolor nociceptivo. Vamos a poner énfasis aquí y en particular de los grupos más importantes al respecto, que son los antiinflamatorios. Los AINE tradicionales versus la nueva generación de antiinflamatorios, que son los inhibidores selectivos de COX-2. Esta es la famosísima cascada de la inflamación. Todos la revisamos cuando vimos farmacología con toda seguridad. La historia comienza en los fosfolípidos de membrana. Ahí comienza, imagínense los miles de millones de células que tenemos todos con una membrana y la doble capa, ¿se acuerdan ustedes, no? La bicapa de fosfolípidos. Bueno, pues hay una enzima llamada fosfolipasa A2 que desdobla los fosfolípidos y los convierte en ácido araquidónico, que es el sustrato fundamental a partir del cual, a través de diferentes enzimas, obtenemos productos importantes como las prostaglandinas. El ácido araquidónico es biotransformado por 2 enzimas importantes, una es la ciclooxigenasa y la otra es la lipoxigenasa. Hoy vamos a hablar de ciclooxigenasa. ¿Saben que desde Hipócrates este fue el blanco terapéutico más buscado en la historia de la humanidad? Todo el mundo ha querido siempre controlar dolor, inflamación y fiebre. Claro, no sabían que se llamaba ciclooxigenasa, eso se supo en los años 40 del siglo pasado. Pero al final todos perseguíamos esto y lo seguimos haciendo. ¿Qué es lo que queremos? Queremos finalmente entender que la ciclooxigenasa fabrica prostaglandinas que tienen que ver en algunos casos con situaciones fisiológicas y en otros con situaciones de enfermedad.
¿A qué me refiero con esto? A que la ciclooxigenasa tiene dos isoformas. Vamos a decir que una es buena y otra es mala, en un exceso de simplificación. Pero ya verán que es verdad. COX-1, así se abrevia, es la buena de la historia. Es una enzima que fabrica prostaglandinas que son importantes, son constitutivas, son fisiológicas, especialmente relevantes para mantener intacta la mucosa gástrica, para mantener la perfusión y el microambiente renal, para mantener adhesivas a las plaquetas y para reparar el endotelio vascular. Así que sin COX-1 estaríamos muertos. COX-1 es importantísimo para funciones reparadoras normales del organismo. COX-2, en cambio, es inducible. Solamente se expresa en situaciones de enfermedad o trauma. Y esto es importante porque al final, cuando un paciente llega y nos busca y tiene dolor, inflamación o fiebre, queremos, claro, tratarle la causa, pero también queremos tratarle el problema del dolor, la inflamación o la fiebre. ¿Qué es lo que hacemos tradicionalmente? Le damos un antiinflamatorio. ¿Cuál es el problema? Bueno, que los antiinflamatorios tradicionales, digamos diclofenaco, naproxeno, le pegan a las dos isoformas de COX. Claro que controlan dolor, inflamación y fiebre porque inhiben COX-2, pero también inhiben COX-1. Y aquí tenemos entonces la causa de los efectos secundarios. Los AINE no selectivos se consideran gastroenterolesivos, voy a repetir, gastroenterolesivos. Lo de gastrolesivos ya lo sabíamos, pero enterolesivos lo supimos en 2009. Los AINE no selectivos, repito, se pueden considerar potenciales gastroenterolesivos, antiagregantes plaquetarios y también potenciales nefrotóxicos. Esto, por supuesto, ha limitado el uso de estos medicamentos y nos ha hecho reflexionar en los últimos años, de hecho en las últimas 3 décadas, si podría haber alguna alternativa superior. Lo que queremos en realidad es controlar COX-2, no queremos tocar COX-1 porque aquí comienzan los problemas. En los años 90, los investigadores de aquella época dijeron, bueno, y si ya sabemos todo esto, ¿por qué no diseñamos un grupo de fármacos que vaya específicamente a inhibir COX-2, sin tocar COX-1? ¿Se podrá? Pues ellos lo hicieron y lo lograron. Y entonces a este grupo se le llamó inhibidores específicos o selectivos, se les llama de las dos maneras, de COX-2. Esto fue un gran logro en el mundo de la farmacología contemporánea. ¿Por qué los antiinflamatorios no esteroideos están cuestionados? Porque al final también hay que reconocerles que han tenido un papel importantísimo. Han sido, como dice Atkinson en esta otra imagen, la piedra angular del tratamiento del dolor, la inflamación y la fiebre. Eso es innegable. Sin embargo, lo que se cuestiona del grupo antiinflamatorio no es la eficacia, eso nunca ha estado cuestionado. Son eficaces prácticamente todos. El problema son los temas de seguridad. Y ya decíamos, seguridad gastrointestinal, renal y la seguridad desde el punto de vista de evitar este efecto antiagregante a nivel plaquetario. Por lo tanto, se generó esta nueva, este grupo, esta generación mucho más reciente de antiinflamatorios que son los inhibidores de COX-2. Ese fue el motivo, superar la seguridad de los anteriores. ¿Qué tan grave es utilizar un antiinflamatorio convencional de los no selectivos? Pues les voy a mostrar aquí unos datos que, como ustedes ven, ya tienen un rato publicados desde el año 2002 y sin embargo se han mantenido. Quiero decir que esto hay que tomarlo en cuenta. Por ejemplo, en un paciente posoperado, si se pone un AINE no selectivo, cualquiera de los AINE tradicionales, podemos tener algunas consecuencias. Por ejemplo, hemorragia posoperatoria por antiagregación plaquetaria, de tal manera que aumenta hasta 2 veces el sangrado perioperatorio, lo cual es grave, sobre todo en el transoperatorio. Aumenta la incidencia de hematomas en la herida quirúrgica y por lo tanto la dehiscencia de las heridas. Puede haber hemorragia gastrointestinal, esto sobre todo si el paciente ya tenía antecedentes gastrointestinales o tenía antecedentes de úlceras de estrés. Puede haber disfunción tubular renal, hipertensión, edema periférico, broncoespasmo. Algunas de estas cosas ya las sabíamos, quedaban muy claras, pero como ustedes pueden ver, los riesgos, por ejemplo, de sangrado perioperatorio son muy importantes cuando se utiliza un AINE no selectivo. Esto, desde luego, tiene que hacernos pensar siempre en otras opciones, en mejores perfiles de seguridad. Y eso fue lo que ocurrió en los últimos años, en los últimos 30 años. ¿Cuál sería un paciente verdaderamente de riesgo? Bueno, pues esta es una publicación del doctor Ángel Lana, tengo el gusto de conocerlo, trabaja en la Universidad de Zaragoza en España y ha sido coautor de algunos de los artículos más famosos con respecto a la seguridad de los COX-DIPs.
Bueno, lo que este doctor dice es que si ustedes llegan a tener un paciente con historia de úlcera gastrointestinal previa complicada, gastroduodenal específicamente, uso de múltiples AINE, lo cual es mala idea, pero a veces así llega el paciente, altas dosis de AINE, que tampoco es recomendable llegar siempre al borde de la dosis más alta por tiempos muy prolongados, siempre hay que mantenerse en la indicación. Si además recibe tratamiento anticoagulante, si tiene una úlcera gastroduodenal previa no complicada, si es geriátrico, entre 70 y 80 años, si tiene antecedente de infección por Helicobacter pylori o uso concomitante de esteroides orales, doctores, cuidado, porque aunque tenga indicación para un AINE, puede ser un paciente de alto riesgo para tener una complicación gastrointestinal. En ese caso, lo más prudente es no utilizar un AINE y pensar en otras opciones. ¿Podría ser un AINE no selectivo? Pues no. En este caso, los no selectivos estarían contraindicados. Tendría que ser un medicamento selectivo. Tendríamos que pensar en un fármaco que no toque al estómago, al duodeno y, bueno, al resto de los órganos blancos, ¿no? Como podría ser el riñón, las plaquetas, etcétera. Pero concretamente, desde el punto de vista de seguridad gastrointestinal, los AINE no selectivos estarían contraindicados en este tipo de pacientes. Y llegamos entonces al grupo COX-2, así se abrevia, a estos inhibidores selectivos de COX-2. ¿Qué ventajas tienen? Pues tienen varias cosas interesantes. Lo primero, no tienen efecto sobre las plaquetas, no son antiagregantes. Por lo tanto, son ideales para la administración perioperatoria. Y quiero destacar que dije perioperatoria, o sea, incluso desde el preoperatorio se podría considerar su administración. Vamos a ver que hay algunos modelos al respecto, sobre todo porque no tocan a las plaquetas y no van a favorecer mayor sangrado. Segundo, mayor seguridad gastrointestinal. En este sentido, hay infinidad de artículos que hablan acerca de la superioridad que tienen los COX-2 con respecto a los AINE tradicionales en el campo de la seguridad gastrointestinal. Hay muchísima evidencia al respecto que nos dice que el riesgo es mucho menor, básicamente porque justo no tienen la inhibición sobre COX-1 que sí tienen los AINE no selectivos. 3. Tienen efecto prolongado. Esto no es algo que se hubiera buscado a propósito desde el principio, pero se logró y no está mal, porque esto favorece el apego terapéutico. Si solo es una sola dosis diaria, como puede ocurrir, por ejemplo, en el caso de toricoxib, o 2 dosis diarias con otros coxibs, el paciente puede tener un mejor apego, es decir, puede cumplir mejor las órdenes, los tratamientos, los horarios, porque les recuerdo que normalmente no es el único fármaco que toma. Generalmente ya es una persona que recibe varios medicamentos. Pensemos en un paciente geriátrico que tiene una osteoartrosis importante, bueno, pues al final puede ser que reciba por lo menos 4 o 5 medicamentos simultáneamente. Y ahora hay que repartirlos durante el día y hay que respetar los horarios y puede ser de uso muy crónico todo lo que este paciente toma. Así que siempre es importante considerar que tenga efecto prolongado y analgesia uniforme. Eso nos va a dar una ventaja en el cumplimiento del paciente. Y cuarto punto, y muy importante de destacar, los AINE tradicionales y los COX-2 comparten perfil cardiorrenal. En este punto, los COX-2 no superaron a los AINE tradicionales. Por lo tanto, las mismas precauciones desde el punto de vista cardiorrenal que tenemos con los AINE, la debemos tener con los COX-2 también. Vamos a ver algún comparativo. Podemos ver aquí, por ejemplo, el perfil farmacológico de diferentes antiinflamatorios. Y como ejemplo de inhibidor COX-2 estamos poniendo etoricoxib. También tenemos otros que no son selectivos, como el naproxeno, como el ibuprofeno, como el diclofenaco. Y tenemos dos conceptos farmacológicos importantes. Uno es la Tmax, que es el momento en el que llega al pico plasmático después de la administración oral del medicamento, y es donde el paciente ya nota un efecto importante. Y como ustedes pueden ver, la Tmax, en el caso de toricoxib, es dentro de la primera hora. Hay reportes incluso en dolor agudo, donde se habla de que el efecto comienza a ser clínicamente significativo a partir del minuto 19. Entonces es bastante rápido para hacer un fármaco por vía oral. El naproxeno entre 2 y 4 horas, aquí la cinética es un poquito variable, el ibuprofeno 1 a 2 horas y el diclofenaco 2 horas. Y luego tenemos la vida media de eliminación, que nos habla de cuánto dura el efecto, que también es un parámetro importante. En el caso de toricoxib, la realidad es que aquí sí ninguno se le acerca, porque la duración de toricoxib es de 22 a 24 horas.
es el fármaco antiinflamatorio, en este caso Foxib, pero en general del grupo antiinflamatorio que tiene una mayor duración. Por lo tanto, eso permite su administración una sola vez al día. Y de nuevo, repito, esto es una ventaja para los pacientes. Favorece la adherencia terapéutica. El naproxeno tiene una cinética diferente. Podemos ver que la vida media es de 12 a 17 horas, por eso en general se da 2 veces al día. El ibuprofeno de 6 a 8 horas, por eso se puede dar hasta cada 6 horas, aunque también hay ibuprofeno de liberación prolongada que pudiera permitir la administración cada 12 horas. Lo mismo en el caso del diclofenaco, que se pudiera administrar según si es liberación inmediata o prolongada, si es inmediata cada 8 horas y si es prolongada cada 12 horas. Pero evidentemente el que tiene una mayor duración es etoricoxib, que es uno de los fármacos que corresponden a este grupo de inhibidores selectivos de COX-2. Algunos datos importantes de la farmacología clínica de etoricoxib. Bueno, pues los niveles plasmáticos se producen 1 hora después, los máximos niveles, 1 hora después de la administración oral. Es un fármaco que cruza al líquido cefalorraquídeo y por lo tanto la barrera hematoencefálica. No todos la cruzan y esto es importante porque llega al sitio efector más rápidamente. Decimos que es 1 hora, pero también comenté que en algunos modelos desde el minuto 19 se nota ya un efecto. Tiene una biodisponibilidad muy buena, muy alta. ¿Se acuerdan de lo que era biodisponibilidad? En términos muy Mickey Mouse, sería como decir, de esta pastilla que me voy a tomar, ¿cuánto se va a aprovechar realmente? Bueno, pues 90 al 100% es buenísimo. Hay fármacos que se aprovechan en una primera toma 60%. Entonces, 90 a 100 es muy bueno. Y en tomas repetidas ya se llega a una biodisponibilidad del 100% invariablemente. Se une a proteínas plasmáticas en un 92%, se metaboliza extensamente en el hígado a través del citocromo CYP3A4 y se excreta por vía renal. Algo importante es que no está indicado para uso pediátrico y es un medicamento que se considera categoría C para el embarazo. ¿Y eso qué significa? Que no hay estudios adecuados, bien controlados en mujeres gestantes, ni los habrá, doctores. ¿Por qué? Pues porque todos los medicamentos que se utilizan en el embarazo, como todos comprenderemos, pues tienen que estar perfectamente supervisados, tiene que haber un comité de ética detrás y es complicado que se hagan estudios con diferentes fármacos en esta población. Por lo tanto, es un medicamento categoría C. No hay estudios al respecto. No tiene interacción con antiácidos o con alimentos y esto también puede ser una ventaja porque no tendría ningún problema esta persona que lo está tomando en tomar un antiácido si lo requiere o incluso en combinarlo con alguno de los alimentos para que no se olvide el horario, para hacerlo parte de su rutina. Veamos algunas de las evidencias que hay publicadas en dolor agudo. Comencemos por ahí. Etoricoxib en dolor agudo. Bueno, podríamos hablar de urgencias médicas, por ejemplo, urgencias que podríamos recibir cualquiera de nosotros o un servicio de urgencias habitual. Podemos ver entonces que los ejemplos más emblemáticos son dolor posoperatorio. Yo aquí les diría es perioperatorio, pero esto lo voy a mencionar en un momento más. Dismenorrea, un escenario clínico muy común también, trauma de tejidos blandos, ataque agudo de gota y dolor dental. Yo quiero mencionar que en el caso del dolor agudo, algo muy importante es la dosificación. Etoricoxib tiene una ventaja que no tienen otros fármacos y vale la pena también mencionarlo, ¿no? En estricta justicia, Etoricoxib tiene varias presentaciones y eso nos permite cierta movilidad, cierta versatilidad, porque según el cuadro clínico que estamos atendiendo, podemos elegir la dosis que más convenga. Entonces, en dolor agudo, la dosis debe ser 120 miligramos cada 24 horas. Lo que nunca va a cambiar en etoricoxib es que siempre es cada 24 horas, pero la cantidad de miligramos sí puede variar según el tipo de problema que estamos enfrentando. Así que dolor agudo, por ejemplo, en servicios de urgencias o en un posoperatorio, es 120 miligramos cada 24 horas por un máximo de 7 días. Les quiero informar que los ensayos clínicos para aprobar etoricoxib en diferentes países, en la Comunidad Europea, por ejemplo, duraron 8 días. Sin embargo, un poco para hacerlo más práctico, pues se han hecho como estos paquetes o este empaquetamiento de 7 tabletas, porque además no se considera que el dolor vaya a durar tanto tiempo. A veces, de hecho, dura menos de estos 7 días. Por lo tanto, cada vez que decimos 7 días, tiene que ver más por un asunto práctico, porque los ensayos fueron a 8 días. Entonces,
Dolor agudo, 120 miligramos cada 24 horas por habitualmente no más de 7 días. Etoricoxib está indicado en dolor dental agudo. Esto es interesante porque el dolor dental es uno de los modelos de dolor e inflamación más importantes que hay. De tal manera grave, yo creo que esto lo hemos vivido todos en algún momento, una noche que no pudimos dormir por un dolor dental, pues nos explica perfectamente que es un modelo muy reproducible, muy importante para poner a prueba analgésicos. No solamente Etoricoxib, cualquier analgésico nuevo que se precie de ser un buen fármaco, que sea potente, va a tener que pasar por la prueba de dolor dental. Y es muy interesante porque al final, por ejemplo, un modelo que se utiliza mucho es la extracción de terceros molares. Duele mucho la muela del juicio, ¿no? La extracción. Bueno, pues ahí, por ejemplo, Etoricoxib tiene muy buenos modelos de dolor, muy buenos resultados. Lo mismo en otro tipo de cirugías, que pueden incluir cirugía abdominal. Hay modelos, por ejemplo, en histerectomía, en toracoscopía, en diferentes circunstancias que pueden también poner a prueba y que han demostrado la eficacia del medicamento. Les voy a mostrar un par de datos que me parecen importantes. Esto es una publicación del doctor Gandhi, del doctor Bharata. Ellos lo que hacen es una comparación. Ellos utilizan un parámetro que se llama número necesario a tratar para reducir el 50% del dolor en el caso de analgésicos orales, especialmente en dolor agudo. ¿Qué es lo que hacen? Un poco le llaman a ellos desafiar o retar a los fármacos. En este tipo de ensayo, lo que se utiliza son publicaciones que se han hecho a lo largo del tiempo en diferentes lugares y ellos hacen una revisión sistemática al respecto. Pueden ver ustedes cómo, bueno, pues hay diferentes estudios. Aquí nos dice los estudios que están incluyendo los participantes, que son miles de pacientes en algunos casos, las dosis que se utilizaron, el fármaco que se utilizó, y aquí un parámetro importante que se llama NNT, número necesario a tratar para lograr la reducción del 50% del dolor. Cuanto más bajo es el NNT, mejor para el paciente, porque demuestra una mayor eficacia analgésica. Quiero que vean que incluso hay medicamentos como aspirina que se dio a diferentes dosificaciones, hay combinaciones, por ejemplo, con algunos opioides, como es el caso de codeína, paracetamol, está por aquí Etoricoxib 120, está naproxeno 500, oxicodona, paracetamol, etc. Quiero que vean cómo le fue a Etoricoxib 120 miligramos una sola toma y a partir de ahí se evaluó el alivio del dolor. 1.9 de NNT. De los mejores, no fue el más bajo. El más bajo fue oxicodona, paracetamol, fue 1.8. Pero oxicodona es un fármaco que seguramente todos sabemos es un opioide mayor, que es nada menos que el doble de potente que morfina por vía oral. Entonces, bueno, evidentemente podía ser que le fuera bien. Etoricoxib es un antiinflamatorio inhibidor selectivo de COX-2 y fue el que enseguida, como este grupo terapéutico del que estamos hablando, tuvo la mejor posición, 1.9 de NNT. Nos habla de la eficacia del medicamento cuando se le compara con muchos otros fármacos, que también son buenos medicamentos, sin duda, pero aquí estamos poniendo a prueba, se está retando al fármaco. Y luego tenemos a Cochrane. Yo creo que ahora, bueno, pues todos reconocemos que tiene un papel importante, es una biblioteca importantísima, es un lugar donde se realizan ensayos, revisiones sistemáticas, donde se valora si realmente tiene un papel y un valor determinada terapia o medicamento. Lo que podemos ver aquí es que Cochrane, en esta revisión que hizo en el año 2011, hizo diferentes tipos de revisión. Ellos concluyeron en un ensayo de dosis única de analgesia oral para dolor agudo posoperatorio, en este caso fue posoperatorio en adultos, es decir, muy similar al estudio anterior, pero en este caso fue dolor agudo posoperatorio. Y solamente había posibilidad de una sola toma. Entonces sí es muy buena prueba para los fármacos. Las drogas o combinaciones con el mejor NNT, una vez más, fueron Etoricoxib. Aquí sí fue el mejor, 1.9. Después, codeína paracetamol, 2.2, y después ibuprofeno, 300 miligramos, 2.5 de NNT. Y luego la duración, que fue un aspecto también importante, el que duraba más tiempo, especialmente el que duraba más de 8 horas. Bueno, pues Etoricoxib sin duda fue el mejor, porque está diseñado para eso, porque la duración que se espera es de 22 a 24 horas.
Así que etoricoxib 120 fue el que tuvo mayor duración, seguido de diclunizal y seguido de oxicodona paracetamol. Entonces, la evidencia más pura y dura, más rigurosa, también nos habla acerca no solamente de la buena eficacia que tiene, sino de la buena duración en modelos bastante complejos, como serían un postoperatorio inmediato con una sola dosis, que eso fue lo más retador del estudio. Una sola oportunidad tenía el fármaco para demostrar si era o no eficaz. Y les voy a mostrar ahora un estudio que a mí me parece súper interesante. Es un estudio que publica el doctor Joel Katz, es un médico muy famoso de la Universidad de Toronto, y cuando uno ve este tipo de estudios, a veces yo pienso, ¿cómo no se me ocurrió a mí primero, antes que a Katz? Porque es muy sencillo, pero es genial. Fíjense que Katz lo que dice es que en modelos de dolor perioperatorio siempre estamos diciendo qué mal se maneja el dolor. Uy, el paciente salió con dolor de cirugía y le fue fatal, a muchos de ellos, no digo que a todos. Y él lo que hizo fue algo muy sencillo. Dividió a dos grupos de pacientes quirúrgicos con indicaciones parecidas, hizo grupos homogéneos, los aleatorizó y dividió en dos grupos. Quiero que vean el grupo 2. Aquí voy a comenzar. Y esto es la fase preincisional, luego vino la cirugía, después el posoperatorio y luego los resultados. En el preoperatorio, vamos a decir, en la fase preincisional, a este grupo le dio un placebo, que digamos es lo habitual, ¿no? O sea, no le damos nada al paciente preoperatorio, sino que está esperando la cirugía y pues ahí no se le aplica ningún fármaco, eso es lo habitual. Entonces él simuló esta circunstancia dándole un placebo. Después operaron a este paciente y al final le puso un agente activo, un analgésico. Finalmente midió intensidad del dolor y uso de analgésicos de rescate. Al grupo número 1, que fue el grupo importante y el experimental, antes de la incisión le puso el analgésico, antes de que lo tocara el cirujano. ¿Cuál analgésico? El mismo que le había puesto al grupo 2, nada más que se lo adelantó, lo puso antes de la incisión y por eso le llama analgesia preincisional. Después operaron al paciente y después al final le puso placebo. ¿Para qué le puso placebo al final, Katz? Para que los dos grupos tuvieran placebo y los dos grupos tuvieran fármaco activo en algún momento de la evolución. ¿Qué fue lo que pasó? Hubo una reducción de la intensidad del dolor en un 40% y del uso de analgésicos de rescate en un 50%. Eso logró Joel Katz simplemente cambiando, como dicen los americanos, el timing, el momento en el que se administra el fármaco. Es el mismo fármaco y es la misma dosis. Y es espectacular, la respuesta es muy diferente. ¿A qué se debe? A que lo puso preincisional. Hay quien le ha llamado a esto históricamente analgesia preventiva, analgesia preemptive, ha tenido muchos nombres. Lo que dice Katz es, miren, no se desgasten con eso, llamémosle analgesia preincisional. Pero, si lo piensan por un momento, yo no le puedo poner cualquier fármaco aquí en el preoperatorio. Sobre todo si estoy pensando en un antiinflamatorio, no podría ponerle un fármaco cualquiera. Necesito ponerle un inhibidor COX-2 para que no toque a las plaquetas, para que no aumente el riesgo de sangrado transoperatorio, porque de otra manera no sería una alternativa. Así que, ¿cuál es el grupo importante en este caso? El grupo de los inhibidores COX-2. Y de ahí que hayan tomado cada vez más fuerza e importancia por modelos de este tipo, donde simplemente cambiando el momento de la administración se logran resultados muy diferentes y de hecho sorprendentes. Aquí tenemos un ejemplo también de etoricoxib administrado de esta manera, que me parece interesante compartirlo con ustedes. Aquí podemos ver un modelo preemptive, le llaman aquí, ¿no? Pero al final yo estoy de acuerdo con Joel Katz, llamémosle preincisional. Aquí lo que hicieron fue evaluar y tratar pacientes posoperados de laparotomía y de toracotomía. Entonces fue algo muy interesante porque aquí le llamamos a este periodo preoperatorio, luego la cirugía y por aquí el posoperatorio. A este primer grupo le llamaron el grupo preventivo y le pusieron etoricoxib antes de la cirugía. Y a este otro grupo de abajo le llamamos el grupo posoperatorio, que fue donde ya los pacientes hasta después de la cirugía recibieron el medicamento. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, en el grupo preventivo recibieron una sola dosis de etoricoxib 120 miligramos la noche previa a la cirugía. ¿Y por qué la noche previa? Para respetar el ayuno preoperatorio, porque hay que respetar el ayuno.
al final es una tableta, es un sorbo, hay quien dice que no es tan importante, pero en este caso respetaron el ayuno. Entonces, lo dan la noche previa, el paciente respeta el ayuno, a la mañana siguiente lo operan. Bueno, este es el grupo entonces preventivo. Y resulta que este grupo lo dividieron en dos. Estas personas recibieron una dosis de 120 miligramos la noche previa, pero después a ellos, a un grupo, a un subgrupo de ellos, recibieron además 3 días consecutivos una dosis diaria de Etoricoxib 120 miligramos. Y a otro grupo le dejaron placebo. Es interesante, ¿no? Así que solamente recibieron el Etoricoxib 120 antes de la cirugía y luego le dejaron placebo por 3 días. Después tenemos al grupo posoperatorio, donde aquí no recibieron nada previo a la cirugía. En el posoperatorio inmediato le dieron 3 días de Etoricoxib, 120 miligramos día, y a este otro pobre grupo le dejaron placebo antes y después. No se angustien porque siempre en el grupo placebo hay analgésicos de rescate, que de hecho son opioides generalmente. Así que el paciente no se deja a su suerte, sino que el paciente puede empezar a pedir medicamento de rescate para compensar pues, la posible falta de analgesia si está en el grupo placebo. ¿Qué fue lo que pasó? Pasaron cosas muy interesantes. Al que le fue mejor fue justo en el orden que está el estudio. El mejor grupo, sin duda, fue el que recibió antes de la cirugía 120 miligramos y los siguientes 3 días, 120 miligramos día. Lo curioso es que después, el siguiente grupo exitoso fue el que recibió Etoricoxib 120 miligramos preoperatorios y después recibió placebo. Es muy curioso que le haya ido, como en segundo lugar, le fue bien. ¿De qué nos está hablando esto? De lo importante que es darlo en el momento preincisional. Contó muchísimo que recibieran el fármaco antes de la incisión. Y después ya el tercer grupo fue el que recibió Etoricoxib los 3 días posteriores a la cirugía y el último grupo evidentemente fue el que recibió placebo en los 2 periodos de tiempo. Así que esto me parece que demuestra muy claramente el papel tan importante que tienen fármacos como Etoricoxib en este momento actual para este tipo de abordaje del dolor agudo. Como ven, lo que se está haciendo es tener protocolos nuevos, protocolos que además de innovadores, estén brindando mejores resultados. Esto me parece que es algo que no debemos dejar de lado porque es el futuro del dolor agudo. Muy bien, ¿qué hay de la dismenorrea? Bueno, en la dismenorrea hay muchas alternativas, esa es la verdad. Muchos medicamentos antiinflamatorios pueden funcionar y no es el único Etoricoxib. Sin embargo, sí hay una razón muy interesante para utilizar un inhibidor COX-2. ¿Cuál es el motivo por el cual hay dolor durante el periodo menstrual? La contractilidad uterina. Bueno, pues resulta que si yo a una paciente, como en este caso, una persona que tiene un sangrado activo como la menstruación, le diera un antiinflamatorio común, no selectivo, vamos a pensar en naproxeno, pues la voy a antiagregar. Y resulta que entonces yo puedo favorecer todavía que se prolongue un poco más el sangrado y eso favorece contractilidad uterina para expulsar la sangre y los coágulos. O sea que resulta que más bien yo estoy favoreciendo que se prolongue el tiempo de sangrado en esta persona que tiene dolor. Por lo tanto, no parece una idea muy lógica. Lo mejor sería no interferir con el tiempo de sangrado. ¿Y eso cómo lo puedo lograr? Con un inhibidor COX-2, que no toca plaquetas y por lo tanto no prolonga ese periodo de sangrado que sería el que ocurre durante el periodo menstrual. Una de las alternativas, sin duda, es Etoricoxib. Otro punto importante, Etoricoxib es el único coxib autorizado para el ataque agudo de gota. De ahí que se puede ver cuál es la potencia que tiene. No hay ningún otro coxib que se haya autorizado históricamente para este tipo de modelo de dolor, que como todos sabemos es con muchísima inflamación y además puede llegar a ser una crisis para el paciente que lo tiene que padecer. Hablando de dolor crónico, bueno, pues en el mundo del dolor crónico podemos tener otro tipo de escenarios. Hablemos ahora de, por ejemplo, uno de los grandes modelos, que sería osteoartritis. Esta es una imagen muy elegante de Lancet, como suele ser esta revista, donde nos dice que podemos ver que la mano, la cadera y la rodilla son las articulaciones más afectadas en osteoartritis degenerativa. Por cierto, le vamos a llamar indistintamente osteoartritis u osteoartrosis. Es un debate semántico muy interesante, pero por hoy lo vamos a dar como equivalente. Quiero que vean que según la frecuencia, dice Lancet, las articulaciones más frecuentemente afectadas están en este orden, tal como está aquí. Mano, cadera, rodilla.
más frecuentemente afectadas. Pero por discapacidad inducida, lo más grave es la rodilla, después es la cadera y después es la mano. Y es verdad, ¿no? Hay muchos más reemplazos de rodilla, por ejemplo, que de cadera y menos que cirugía de mano. Significa entonces que según qué tan postrado quede el paciente a partir de un modelo osteoartrítico, es que el paciente puede tener más o menos disfunción. Así que repito, por frecuencia, mano, cadera, rodilla. Por disfunción inducida, rodilla, cadera y mano. ¿Cómo tratamos al dolor por osteoartritis degenerativa? Bueno, vamos a preguntarle a los que saben, ¿no? A los súper expertos. Colegio Americano de Reumatología, Liga Europea contra el Reumatismo. Esta es una organización internacional de investigación en osteoartritis. El Colegio Americano de Cirujanos Ortopédicos y las guías NICE británicas. Yo creo que saben de lo que hablan, ¿no? Quiero que vean que esta es una publicación del 2010. Han cambiado un par de cosas desde entonces. Quiero que vean que ellos ponían como primera o segunda línea de tratamiento y ponían número 1, número 2. En lo que todos coincidieron, que es muy curioso, y todos le pusieron número 1, fue acetaminofén, que aquí le llamamos más paracetamol. Le pusieron todos número 1, recuérdenlo, porque eso ya cambió. Pero así lo conceptualizaban en ese momento, han pasado 10 años. Y el grupo que ha ido ganando cada vez mejor posición es el de los inhibidores COX-2. Los antiinflamatorios también están por aquí incluidos. Había quien decía primera o segunda línea, vean ustedes. Y COX-2, pues, por ejemplo, OARSI ya decía primera línea. Actualmente los inhibidores COX-2 están posicionados entre primera y segunda línea de tratamiento, igual que otros antiinflamatorios no selectivos, pero han ido ganando posiciones cada vez más destacadas. ¿Qué ha pasado con el concepto original? Esta es una revisión muy interesante, la publica un autor que se llama Gustavo Machado, él publica desde Australia, y lo que dice, lo resume el título perfectamente. Dice acetaminofén o paracetamol, tiene un muy pequeño efecto en dolor en osteoartritis de cadera o de rodilla, pero no tiene efecto sobre dolor de espalda. Entonces, ¿por qué todo el mundo nos dijo que usáramos paracetamol? Hace 10 años estaban de acuerdo las grandes organizaciones de médicos. Actualmente está cuestionado el paracetamol como monoterapia. Cuando se combina con otras cosas, bueno, puede cambiar evidentemente la situación, pero como monoterapia, paracetamol no se considera ya una alternativa eficaz en la mayoría de los casos. ¿A qué me refiero? A que paracetamol es un fármaco muy seguro. Es muy seguro, eso no lo discuto, pero no es muy eficaz, no como monoterapia. ¿Y quién lo ha podido demostrar? Este tipo de ensayos. Esto es un ensayo metaanalítico. No hay nada superior en medicina en este momento desde la perspectiva de medicina basada en evidencia. Así que hay que tomarlo en cuenta. ¿Qué sabemos de etoricoxib en dolor crónico? Bueno, pues en dolor crónico se puede utilizar a diferentes dosis. Y esto, por favor, muy importante saberlo diferenciar. Se acordarán que era 120 miligramos en dolor agudo. Bueno, en crónico son 90 miligramos para dos modelos con mucha inflamación y dolor, como son artritis reumatoide y espondilitis anquilosante. Y 60 miligramos día para modelos con menos inflamación, como es el caso de dolor de espalda baja o lumbalgia y osteoartritis degenerativa. Estos son escenarios comunes. Quiero que vean cómo aquí del lado derecho tenemos una imagen para ejemplificar un paciente con espondilitis anquilosante. Esta imagen le llaman los radiólogos en caña de bambú. Está completamente perdida la lordosis normal y esta fusión de los cuerpos vertebrales puede llegar a ser no solo dolorosa, incapacitante. Los pacientes pueden estar postrados. Quiero recordarles, que me parece que es obvio, pero sí les quiero decir que tanto artritis reumatoide como espondilitis anquilosante son enfermedades autoinmunes que requieren un manejo especializado por reumatología. Este manejo se puede acompañar con medicamentos como etoricoxib sin ninguna duda para aliviar el dolor, pero al mismo tiempo que se le da manejo específico a estas patologías. Así que no solamente tratamos el dolor, hay que tratar las causas y hay que tratar de llevar al paciente a remisión. Pero esto, claro, es un manejo especializado generalmente por reumatología. Y en el caso de osteoartritis o dolor de espalda baja, es un escenario clínico mucho más común. Desde el primer contacto lo podemos ver. Así que 60 miligramos cada 24 horas en esos dos modelos. En resumen, ¿cuáles serían entonces las dosificaciones habituales? Para dolor agudo, 120 miligramos al día.
Para dolor crónico, por ejemplo, con un gran componente inflamatorio como artritis reumatoide o espondilitis anquilosante, 90 miligramos día. Y en dolor como osteoartritis degenerativa o lumbalgia crónica, 60 miligramos día. Un punto muy importante que en general surge y que vale la pena mencionar es el tema de seguridad cardiovascular. Durante mucho tiempo, me refiero desde el año 2004 hasta la fecha, se ha cuestionado la seguridad cardiovascular de los COX-IPS. Y yo les voy a mostrar un estudio porque me parece que es lo más claro para poder tener argumentos. Este estudio fue muy famoso, es el estudio MEDAL, que fue una evaluación de seguridad específicamente cardiovascular de los COX-IPS contra los AINES, pero el COX-IPS que en este caso se evaluó fue etoricoxib y el AINE fue diclofenaco. Fue un estudio con un muy buen número de pacientes, 34.700, 72% tenía artrosis, 45% de los pacientes tenían más de 65 años, así que entraban en rango geriátrico muchos de ellos. 40% cumplía incluso con criterios de riesgo cardiovascular alto y se hizo un seguimiento a 18 meses. Quiero que vean cómo aquí tenemos en este lado la incidencia acumulada de eventos cardiovasculares y aquí en este otro eje tenemos el tiempo en meses, porque fue un seguimiento a 18 meses y de hecho después se siguió todavía por más tiempo. El comparador fue diclofenaco, 150 miligramos al día dividido en 2 tomas, era una liberación prolongada. Y etoricoxib, según el caso, porque aquí había pacientes con diferentes formas de dolor musculoesquelético, podían ser aquellos que recibieran 60 miligramos día o 90 miligramos día. Bueno, ¿qué fue lo que encontraron? Quiero mostrarles cómo a lo largo del tiempo el riesgo cardiovascular sí se fue incrementando. Evidentemente esto se tiene que evaluar matemáticamente, pero si ustedes se fijan así a golpe de vista, bueno, diclofenaco fue aumentando el riesgo cardiovascular de una manera ligeramente superior a la de etoricoxib. Diclofenaco está en la línea azul, etoricoxib está en la roja. Durante todas las fases de la evaluación, diclofenaco estaba ligeramente arriba en el riesgo cardiovascular, pero al final no hubo diferencia estadísticamente significativa. ¿Cuál fue la conclusión a grandes rasgos de este estudio MEDAL? Porque hubo muchas conclusiones. Pues la conclusión me parece importantísima para la cultura médica, no solamente para este tema. Resulta que diclofenaco y etoricoxib comparten riesgo cardiovascular. ¿Qué significa esto? ¿Tienen riesgo cardiovascular los COX-IPS? La respuesta es sí, pero es el mismo riesgo y a veces de hecho un poco inferior al que tiene un antiinflamatorio convencional. Y eso sí que no lo sabíamos hace 16 años. Si alguien nos hubiera preguntado en el año 2000, oye, ¿tú tienes preocupaciones con respecto a que diclofenaco o piroxicam o ketoprofeno te den algún riesgo cardiovascular? No lo habíamos pensado como algo importante. Ahora sí lo tenemos que pensar. Si un paciente tiene un antecedente cardiovascular grave, por ejemplo, un infarto al miocardio o un evento cerebrovascular en los últimos 6 meses o una hipertensión muy descontrolada, no le den un AINE, tampoco le den un COX-IPS, podría estar contraindicado, pero son los dos, tanto los AINE tradicionales como los COX-IPS. Así que esto me parece que fue muy importante para poder esclarecer las cosas. ¿Qué contraindicaciones tiene etoricoxib? Bueno, pues en pacientes evidentemente con riesgo cardiovascular ya dijimos que no conviene, así que insuficiencia cardíaca, que entra en criterios 2 a 4 de la New York Heart Association o en cardiopatía isquémica, no se recomienda, de hecho está contraindicado. Claramente en historia de alergia no se debe administrar, sobre todo con un antecedente previo. En padecimientos gastrointestinales muy graves, donde el paciente tenga una úlcera activa o un sangrado gastrointestinal activo, no hay que dar ningún antiinflamatorio y tampoco ningún COX-2. Y en otros padecimientos como falla hepática severa, que utilizando la clasificación de Child caería en la categoría C, o en falla renal severa, que implicaría una tasa de filtración debajo de 30 mililitros minuto, tampoco hay que dar etoricoxib. Tiempo máximo de administración. Es una pregunta que siempre vale la pena hacerse. ¿Cuánto tiempo puedo dejarlo? Porque en dolor agudo ya quedamos que no más de 8 días, ¿no? Pero, ¿y en dolor crónico? Bueno, pues los ensayos publicados con evidencia, con buen seguimiento, nos hablan de que la osteoartritis, y aquí tenemos los autores, el tiempo máximo de seguimiento reportado a dosis variables que incluían 60 y 90 miligramos día fue de 190 semanas.
Si ustedes sacan una calculadora y hacen las cuentas, verán que es aproximadamente 3 años y medio de seguimiento, sin problemas, manteniendo eficacia y con buena seguridad. Artritis reumatoide, 174 semanas, que es algo así como 3.2 años. Y espondilitis anquilosante, donde, bueno, pues claramente la dosis normalmente es de 90 miligramos, fue de 52 semanas de seguimiento, lo que equivale a un año consecutivo. Así que ustedes pueden ver aquí el tiempo de seguimiento basado en estudios clínicos y en evidencia publicada. Dosis máximas, para terminar, dolor agudo, puede ser posoperatorio, dismenorrea y ataque agudo de gotas, 120 miligramos día por 8 días máximo, aunque lo habitual es no darlo más de 7. Dolor post cirugía dental, 90 miligramos cada 24 horas. Lo mismo artritis reumatoide y espondilitis anquilosante, 90 miligramos día. Y en otros casos, como dolor crónico, que incluye osteoartritis degenerativa y lumbalgia crónica, 60 miligramos cada 24 horas. Recomendaciones finales. Hay que aprovechar que este tipo de molécula, por la vida media, se puede dar una sola vez al día. Es una posología muy cómoda. No es gratuito que las monodosis sean tan exitosas. Es lo que mejor cumple el paciente. Está indicado en dolor tanto agudo como crónico, pero recuerden que las dosis cambian. Es importante. Tiene un perfil de seguridad gastrointestinal muy superior comparativamente con los AINE tradicionales. Podemos combinarlo con un opioide, podemos combinarlo con paracetamol, pero no con otro antiinflamatorio, porque se sumaría toxicidad. Y algo importante es que no tiene interacciones con alimentos ni con antiácidos, lo cual también le permite mucho margen de maniobra al paciente. Y hasta aquí vamos a llegar, así que ahora vamos a proceder a la sesión de preguntas y respuestas.